Desde policías de pueblo hasta detectives de grandes ciudades, estas son las historias de agentes que juraron servir y proteger, pero acabaron abusando de su poder. Soy el mejor Ted que vas a freír y voy a estar aquí. Policías corruptos como Gerard John Schaefer, Wayne Jenkins y Len Davis, cada uno utilizó su poder de forma horrible, pero su caída fue igualmente brutal. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el lado oscuro de aquellos que juraron proteger y servir, mostrando cómo la justicia a veces encuentra su camino entre rejas. Gerard John Schaefer Jr. Gerard John Schaefer, también conocido como el policía asesino, fue un asesino y presunto asesino en serie estadounidense. Nació en 1946 y murió en 1995, mientras cumplía cadena perpetua por el asesinato y mutilación de 2 adolescentes en Florida. Schaefer tuvo una infancia problemática, en la que el alcoholismo de su padre y los frecuentes traslados de la familia contribuyeron a una vida familiar turbulenta. Se interesó por la naturaleza y las actividades al aire libre, y era conocido por su preferencia por los actos sexuales extremos. Según el fiscal Robert Stone, que procesó a Schaefer, era la persona más desviada sexualmente. De adolescente, Schaefer fantaseaba con hacer daño a las mujeres y obtenía placer infligiéndose dolor a sí mismo, a veces llevando ropa interior femenina. Se convirtió en un mirón y un travestido, y sus compañeros de instituto lo recordaban como un extraño que perseguía sus intereses en solitario. Uno de sus compañeros dijo: «No recuerdo que fuera amigo de ninguno de los chicos, siempre estaba al margen. De hecho, lo único que recuerdo es que siempre tenía que meter la falda por debajo de las piernas, porque Schaefer prácticamente se ponía de cabeza para mirar por encima de la falda de una chica». A pesar de ser considerado un estudiante prometedor, tuvo una breve y poco exitosa carrera como profesor antes de ingresar en el cuerpo de policía. Las actividades delictivas de Schaefer comenzaron en 1972, cuando secuestró y agredió a 2 autoestopistas adolescentes, Nancy Ellen Trotter y Paula Sue Wells. Las esposó y amordazó, las ató a los árboles con sogas al cuello y les informó de que serían violadas y asesinadas. Sin embargo, fue avisado por radio y las chicas lograron escapar. Schaefer fue detenido y acusado, pero pagó la fianza y quedó en libertad a la espera de juicio. Poco después, en septiembre de 1972, Schaefer secuestró y asesinó a 2 amigas adolescentes, Susan Carol Place y Georgia Marie Jessup. Sus cuerpos fueron descubiertos en una tumba en Oak Hammock Park, Port St. Lucie, Florida, en abril de 1973. Habían sido atadas, torturadas y decapitadas, y sus médulas espinales habían sido seccionadas. En el domicilio de Schaefer se encontraron objetos personales de varias otras adolescentes y mujeres jóvenes desaparecidas, lo que le relacionó con más víctimas potenciales. Durante el registro de la casa de su madre, los investigadores descubrieron historias e ilustraciones espeluznantes, escritas por Schaefer, en las que se detallaban el secuestro, la violación y la ejecución de mujeres jóvenes. También encontraron pistolas, cuchillos, cuerdas y revistas pornográficas, algunas de las cuales habían sido modificadas para mostrar a mujeres desnudas, atadas y mutiladas. Schaefer fue juzgado en septiembre de 1973 y se declaró inocente de los cargos. La acusación presentó pruebas físicas y circunstanciales, incluidos testimonios de testigos, fotografías de la escena del crimen y objetos personales de las víctimas. La estrategia de la defensa se centró en desacreditar los testimonios de los testigos y cuestionar la exactitud de las pruebas, pero Schaefer fue declarado culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas concurrentes. Durante su encarcelamiento, Schaefer mantuvo su inocencia y presentó varias demandas frívolas. También adquirió fama de persona distante e imperiosa, y se sospechó que era un informador de la prisión. En 1995 fue asesinado en su celda, apuñalado más de 40 veces por un compañero. No hay consenso sobre el número exacto de víctimas que se cobró Schaefer, pero se cree que fue responsable de hasta 28 asesinatos. Con frecuencia alentaba la especulación sobre su número de víctimas, al tiempo que negaba sus crímenes y afirmaba que sus escritos eran puramente ficticios. «Soy el mejor Ted, te vas a freír, y yo voy a estar aquí, y voy a ser el mejor», como dijeron el número 1. Floresvaldo de Oliveira, Cabo Bruno. Floresvaldo de Oliveira, comúnmente conocido como Cabo Bruno, fue un justiciero brasileño, asesino en serie y exoficial de la Policía Militar del Estado de São Paulo. Fue acusado de más de 50 asesinatos en las afueras de São Paulo durante la década de 1980, lo que le valió la reputación de ser una de las figuras más controvertidas de la crónica policial del país. De Oliveira nació en Uchoa, Estado de São Paulo, en 1958, y su apodo de Cabo Bruno surgió de sus amigos de la infancia en Catanduva, que lo comparaban con un alcohólico local del mismo nombre. Actuaba como justiciero,
atacando a individuos que consideraba marginales y a veces motivado por su apariencia. Los asesinatos de Oliveira solían tener lugar durante su tiempo libre en el distrito de Jarabacoa, y se sabía que utilizaba distintos coches, entre ellos un Chevrolet Chevette, un Ford Maverick y un Chevrolet Impala, cuyos colores cambiaba con frecuencia para evitar ser detectado. Fue detenido por primera vez en 1983, acusado de más de 20 asesinatos, pero solo confesó uno. A lo largo de los años, admitiría una veintena de asesinatos, mientras que su segunda esposa afirmaba que algunos de los asesinatos se le atribuían erróneamente. De Oliveira fue juzgado 12 veces y finalmente condenado a 113 años de prisión. Se fugó 3 veces, la última en 1991. Durante su encarcelamiento, afirmó haberse convertido en cristiano evangélico y se distanció de su apodo. También se dedicó a la pintura y expuso sus obras en acrílico en 1998. En 2008, de Oliveira se convirtió en pastor de la capilla ecuménica de la prisión y se casó con una trabajadora voluntaria. Al año siguiente, se le concedió un régimen semiabierto tras cumplir una sexta parte de su condena y mostrar buena conducta. A pesar de su historial de fugas, fue excarcelado en agosto de 2012, basándose la decisión en los dictámenes favorables de los funcionarios de prisiones y en las disposiciones legales para la excarcelación definitiva. Sin embargo, poco más de un mes después de su puesta en libertad, Cabo Bruno fue asesinado en un aparente tiroteo estilo ejecución. Regresaba de un servicio religioso en Aparecida con sus familiares cuando 2 hombres abrieron fuego, dejando a su familia ilesa. Aún se desconoce el motivo del asesinato, pero puso de relieve el carácter controvertido de su puesta en libertad y el impacto de sus crímenes en la comunidad. Theodore Dyer. Theodore Dyer, ex policía de Muskegon, Michigan, cometió un atroz acto de agresión sexual contra la hija pequeña de su vecino. El crimen destrozó la inocencia de la pequeña ciudad y condujo a la detención, juicio y condena de Dyer, a penas de entre 25 y 50 años de prisión. Sin embargo, la justicia dio un giro inesperado cuando Dyer fue asesinado en prisión por su compañero de celda a los 10 meses de cumplir condena. La historia de Dyer comenzó como un amistoso vecino de la madre de la víctima, que no tenía motivos para sospechar de él. Una noche terrible, la intuición de la madre la llevó a entrar en el apartamento de Dyer sin llamar, solo para encontrarlo agrediendo sexualmente a su hija. En un momento de determinación e instinto maternal, rescató a su hija y la puso a salvo. La carga emocional del delito fue inconmensurable, pero la madre encontró fuerzas para denunciar a Dyer ante las autoridades. Fue detenido, juzgado y condenado a una larga pena de prisión. Sin embargo, entre los muros del centro penitenciario de Saginaw, Dyer encontró su violento final a manos de su compañero de celda, Steven Sanderson. Sanderson, que cumplía cadena perpetua por un asesinato cometido en 1991, confesó haber matado a Dyer porque era pederasta. No mostró ningún remordimiento por sus actos y declaró que no se consideraba un héroe, a pesar de recibir elogios desde algunos rincones. El tribunal condenó a Sanderson a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, que deberá cumplir consecutivamente con la cadena perpetua que ya tenía. Quiero dejar bien claro que no le juzgué. Ya sé que Dios es el único juez que tenemos, así que no me siento mal por lo que hice. Ya sé que me siento mal por su familia o algo así, pero en cuanto a remordimientos hacia él, no. La madre de la víctima experimentó una mezcla de emociones contradictorias al enterarse de la muerte de Dyer, sintiendo tanto dolor como alivio. Aunque nadie desea la muerte, la madre encontró consuelo en saber que su hija nunca más sería sometida a tales horrores. Anthony Sully. Anthony John Sully, nacido en 1944 en San Francisco, California, fue un asesino en serie y expolicía estadounidense responsable de los asesinatos de 6 personas entre febrero y agosto de 1983. Fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a muerte. Sully pasó su infancia y adolescencia en Millbrae, California, y allí se graduó en el instituto. A principios de la década de 1960, ingresó en el Departamento de Policía de Millbrae y sirvió en el Servicio de Patrullas y Correos hasta 1974. Durante este periodo, se interesó por el cumplimiento de la ley, pero su vida personal estuvo marcada por una turbulenta relación con su primera esposa, que se divorció de él por malos tratos físicos. Volvió a casarse en 1974, pero este matrimonio también terminó en menos de un año debido a su comportamiento violento. Tras dejar la policía, Sully trabajó como contratista eléctrico y de la construcción y alquiló un almacén en Burlingame. Desarrolló un gran apetito sexual y empezó a relacionarse con proxenetas y prostitutas, presentándose como Jack. Invirtió en una agencia de acompañantes y empezó a consumir drogas. El primer asesinato conocido de Sully fue el de Gloria Fravel, de 24 años,
llevada a su almacén por Tina Livingston, propietaria de una agencia de acompañantes, y otra trabajadora sexual, Kelly Angel Burns. Fravel fue torturada, agredida sexualmente y finalmente estrangulada por Sully. Con la ayuda de sus cómplices, se deshizo de su cuerpo cerca de la ruta estatal 35. La siguiente víctima de Sully fue Brenda Ogden, de 19 años, aficionada al punk rock que ocasionalmente ejercía la prostitución. Le disparó en la nuca y difundió el rumor de que se había marchado de San Francisco. Poco después, asesinó a un proxeneta, Michael Thomas, y a su pareja de hecho, Phyllis Melendez, disparándoles a ambos en la nuca. Colocó sus cuerpos, junto con el de Ogden, en bidones de 55 galones llenos de hormigón y los arrojó en el parque Golden Gate. En agosto de 1983, Sully atrajo a su exnovia, Barbara Searcy, de 22 años, a su almacén con el pretexto de ofrecerle ayuda financiera. Le disparó en la nuca y se deshizo de su cuerpo cerca del Templo del Agua de Pulgas. Su última víctima fue la traficante de drogas Catherine Barrett, de 24 años, apuñalada y apaleada hasta la muerte. Sully fue detenido en agosto de 1983, después de que se encontraran sus huellas dactilares en los barriles que contenían los cadáveres de Thomas, Melendez y Ogden. Sus cómplices, Livingston, Burns y Michael Anthony Francis, también fueron detenidos y testificaron en su contra. Sully fue declarado culpable de los 6 asesinatos y condenado a muerte en julio de 1986. Mantuvo su inocencia y solicitó sin éxito la conmutación de su pena y un nuevo juicio. Sully murió en prisión en septiembre de 2023, a la edad de 79 años, tras padecer un tipo de cáncer no especificado. Un final digno. Daniel Holtzclaw. Daniel Ken Holtzclaw, nacido en 1986, es un exagente de policía de Estados Unidos que fue declarado culpable de múltiples cargos de violación, agresión sexual y otros delitos sexuales mientras prestaba servicio en el Departamento de Policía de Oklahoma City. Fue declarado culpable de 18 cargos que implicaban a 8 mujeres diferentes y condenado a 263 años de prisión en la práctica cadena perpetua. El caso de Holtzclaw ha acaparado la atención debido a la dinámica racial de las víctimas y a la cobertura mediática del juicio. Holtzclaw tenía como objetivo a las mujeres afroamericanas, en particular las de las zonas más pobres de la ciudad, y utilizaba su posición como agente para realizar comprobaciones de antecedentes y coaccionar a las víctimas para que realizaran actos sexuales. El primer incidente conocido ocurrió en diciembre de 2013, cuando una mujer le acusó de obligarla a practicarle sexo oral mientras estaba esposada a la cama de un hospital. Durante los 6 meses siguientes, Holtzclaw agredió y violó a múltiples mujeres, a menudo durante paradas de tráfico o mientras estaban vulnerables y no podían resistirse. Los delitos de Holtzclaw salieron a la luz cuando una de sus víctimas, Jani Ligons, de 57 años, lo denunció a la policía. Fue detenido en agosto de 2014 y acusado de 16 cargos de abuso sexual, que más tarde aumentaron a 36. Durante el juicio, la defensa cuestionó la credibilidad de las víctimas, destacando sus antecedentes penales, mientras que la fiscalía argumentó que Holtzclaw eligió deliberadamente a estas mujeres como víctimas. El juicio comenzó en noviembre de 2015 y Holtzclaw se declaró inocente de todos los cargos. El jurado, compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, lo declaró culpable de 18 de los cargos, entre ellos violación en primer grado, agresión sexual y sodomía oral forzada. Fue condenado a 263 años de prisión en enero de 2016. Holtzclaw mantuvo su inocencia y presentó una apelación, pero fue denegada por el Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma en 2019. La cobertura mediática del caso ha sido objeto de debate, y algunos critican la falta de atención prestada al juicio por los principales medios de comunicación. Activistas locales y defensores de la justicia racial dieron a conocer el caso en las redes sociales, destacando la dinámica racial de las víctimas y la dinámica de poder entre las víctimas y sus agresores. El caso también suscitó debates sobre la brutalidad policial, la violencia sexual y la vulnerabilidad de las comunidades marginadas. Los partidarios de Holtzclaw, entre ellos la columnista conservadora Michelle Malkin, han seguido afirmando su inocencia y pidiendo su liberación. Sin embargo, sus apelaciones han sido denegadas y sigue encarcelado en una prisión estatal de Oklahoma no revelada. Len Davis. Len Davis, nacido en 1964, es un ex policía de Nueva Orleans conocido por su agresivo estilo policial, que le valió los apodos de Robocop y el terrorista del deseo. Su carrera estuvo marcada por suspensiones y denuncias, pero también recibió la Medalla al Mérito del Departamento de Policía de Nueva Orleans en 1993.
Sin embargo, lo que realmente le hizo tristemente célebre fue su implicación en el caso de asesinato que condujo a su condena y, en última instancia, a la pena de muerte. En 1994, el FBI descubrió a Davis dirigiendo una red de protección y extorsionando a traficantes de drogas. Fue acusado de delitos contra los derechos civiles, junto con otros 9 policías implicados en la trama. Durante este tiempo, una residente local y madre de 3 hijos, Kim Groves, presenció cómo Davis agredía a un joven y presentó una denuncia contra él. Davis conspiró con un traficante de drogas local, Paul Hardy, para matar a Groves, y el 14 de octubre de 1994, menos de un día después de que ella presentara la denuncia, Hardy le disparó y la mató. Otro hombre, Damon Causey, escondió el arma homicida. Davis fue condenado por 2 cargos federales contra los derechos civiles: ordenar a Hardy que asesinara a Groves y manipulación de testigos. Inicialmente fue condenado a muerte en 1996, pero la sentencia fue revocada en apelación. Davis fue juzgado de nuevo y condenado a muerte en 2005. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte federal, encarcelado en la penitenciaría de Estados Unidos, en Terre Haute, Indiana. Sus cómplices también sufrieron las consecuencias. Hardy fue condenado a muerte, conmutada posteriormente por cadena perpetua debido a su discapacidad intelectual, y Causey recibió cadena perpetua por conspiración federal y violación de los derechos civiles. Las secuelas del caso incluyeron un acuerdo de $1,5 millones en 2018 por parte de la ciudad de Nueva Orleans a los 3 hijos de Groves. Además, en 2022, 3 hombres que habían sido condenados injustamente basándose en falsos testimonios de Davis fueron puestos en libertad tras 28 años de encarcelamiento, lo que puso de manifiesto el gran alcance de sus delitos y la corrupción existente en el Departamento de Policía de Nueva Orleans en aquel momento. Dennis Perkins. Dennis Perkins, ex ayudante del sheriff de Luisiana, fue condenado a 100 años de prisión por una serie de delitos de abuso sexual, incluido el abuso de menores. Se declaró culpable de cargos que van desde violación, producción de imágenes de abuso infantil y contaminación de alimentos con una sustancia corporal. Perkins cumplirá su condena sin posibilidad de libertad condicional, lo que evitará que sus jóvenes víctimas testifiquen sobre sus traumas ante los tribunales. Perkins pasó 17 años como ayudante del sheriff de Livingston Parish antes de su detención en 2019. Su ahora ex-esposa, Cynthia Perkins, una ex-maestra de escuela pública, también fue arrestada y se declaró culpable de cargos reducidos, recibiendo una sentencia de 41 años. Los delitos de la pareja salieron a la luz después de que un aviso al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados llevara a las autoridades a incautarse de miles de vídeos y fotos de su casa. La mayor parte de los cargos contra la pareja se referían a un menor de 13 años e incluían violación, agresión sexual y voyeurismo por vídeo. Los investigadores también encontraron cámaras ocultas en su casa y pruebas de que Perkins eyaculaba en pasteles que luego consumían los niños. Cynthia Perkins se enfrentaba inicialmente a más de 70 cargos, pero negoció un acuerdo con la fiscalía, aceptando testificar contra su marido si éste era juzgado. Durante la vista, Perkins se disculpó por sus actos y agradeció el perdón de Jesucristo. Una de las declaraciones de impacto de las víctimas cuestionó si Perkins se preocupaba por alguien más, aparte de sí mismo, citando sus acciones enfermizas y deplorables. El caso contra los Perkins ha sacado a la luz la inquietante naturaleza de sus crímenes y el trauma infligido a sus víctimas. La publicación de las grabaciones de los interrogatorios revela la conmoción y la negación que Perkins expresó en el momento de su detención, incluso cuando los investigadores le presentaron pruebas abrumadoras. Michael Dotro. Michael Dotro, antaño un respetado agente de las fuerzas del orden del Departamento de Policía de Edison, se encontró al otro lado de la ley debido a una serie de espeluznantes crímenes que revelaron su siniestra naturaleza. Las actividades delictivas de Dotro abarcaron un periodo de 5 años, durante los cuales cometió tentativa de asesinato, incendio provocado, mala conducta oficial, manipulación de testigos y conspiración para tomar represalias. El más atroz de sus crímenes fue el intento de asesinato de su oficial superior, el capitán Mark Anderko, y su familia. En mayo de 2013, Dotro prendió fuego a la casa de Anderko mientras dormían dentro. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero este incidente desencadenó una amplia investigación que descubrió el patrón de abuso y venganza de Dotro. Dotro cometió otros delitos, como comprobar los registros policiales y notificar a su esposa los informes relacionados con un incidente de rotura de neumáticos en el que estaba implicada una mujer con la que supuestamente mantenía una relación. También compró marihuana para su esposa mientras llevaba uniforme
y se le encontró marihuana en su bolsa de servicio. Además, conspiró para acosar y humillar a un agente de policía de North Brunswick que había denunciado por conducir ebrio a un amigo suyo. La esposa de Dotro, Alicia, no era ajena a sus actividades y fue acusada de obstaculizar la detención, proporcionando información falsa a los investigadores y de delito de daños en relación con el incidente del pinchazo del neumático. Estuvo al lado de su marido durante todo el proceso judicial, pero acabó llamándole monstruo, un monstruo manipulador, durante la vista de la sentencia. La vista de la sentencia reveló las dos caras de Michael Dotro. El juez, Pedro Jiménez, lo describió como alguien con un lado fraudulento y una personalidad siniestra y destructiva. Los antecedentes penales de Dotro, que incluían numerosas condenas en tribunales municipales, indicaban un patrón de desprecio de la ley. La acusación, dirigida por el fiscal adjunto Russell Curley, hizo hincapié en la traición del juramento de Dotro como agente de policía y en la naturaleza destructiva de sus delitos. El abogado de Dotro, Robert Norton, lo presentó como un cliente cooperativo y amable, destacando su exitoso negocio de restauración y las reformas de su casa. Sin embargo, el juez se mantuvo firme en su decisión, condenando a Dotro a 20 años de prisión con 17 años antes de poder optar a la libertad condicional. La sentencia trajo una sensación de cierre para el Departamento de Policía de Edison, que había sido marcado por la mala conducta de Dotro. El fiscal, Andrew Carey, expresó su satisfacción por el resultado, afirmando que el departamento podía ahora seguir adelante con integridad y honor. Supongo que incluso los policías, encargados de hacer cumplir la ley, pueden ser presa de sus impulsos más oscuros. Wayne Jenkins. Mírame, soy el sargento Wayne Jenkins del Grupo de Trabajo de Rastreo de Armas. Estoy asignado al Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore. Wayne Jenkins, exagente del Departamento de Policía de Baltimore, llevaba una doble vida. Para el público y sus colegas, era un célebre líder de agresivas brigadas callejeras, conocido por sus éxitos en la captura de traficantes de drogas y la incautación de armas de fuego ilegales. Sin embargo, tras esta fachada, Jenkins era el cabecilla de una empresa criminal que cometía robos, traficaba con drogas y se dedicaba a la extorsión y al fraude de horas extras. El éxito de Jenkins en sus inicios como policía vaquero le valió elogios y admiración. Se le consideraba un policía de policías y un héroe local, conocido por sus frecuentes controles a ciudadanos y sus grandes redadas antidroga. Su estilo agresivo y su enfoque orientado a los resultados le valieron el reconocimiento del departamento y de la comunidad. Jenkins recibió una estrella de bronce por su participación en 2009 en la recuperación de 41 kilogramos de cocaína, valorados en $1 millón, del camión de un hombre. Esta incautación fue conocida como la mayor de este tipo en la historia del departamento, y fue una de las muchas incautaciones importantes en las que Jenkins había participado. Sin embargo, esta imagen positiva ocultaba una realidad más oscura. El Baltimore Sun llevó a cabo una investigación de 1 año de duración, en la que descubrió un patrón de abusos y violaciones de los derechos civiles por parte de Jenkins y su equipo. Entre 2006 y 2009, Jenkins fue objeto de múltiples demandas por mala conducta, en 3 de las cuales se impusieron los demandantes. A pesar de estas señales de alarma, el Departamento de Policía de Baltimore no adoptó medidas disciplinarias ni examinó sus detenciones. Esta cultura de permisividad en las unidades de paisano permitió que prosperaran las actividades delictivas de Jenkins. Un vídeo de vigilancia de 2014 sugirió que Jenkins podría haber colocado drogas en el coche de un sospechoso, lo que dio lugar a una investigación. Sin embargo, el caso no dio lugar a una acusación, y Jenkins no tuvo que hacer frente a ninguna consecuencia. Este incidente no fue aislado, ya que surgieron acusaciones similares de mala conducta. El éxito de Jenkins en las detenciones cegó a sus supervisores y compañeros, que le dieron libertad de acción y autonomía. Jenkins se aprovechó de la confianza depositada en él y utilizó su posición para cometer robos y traficar con drogas. Actuaba sin apenas supervisión, yendo más allá de las tácticas agresivas y cruzando la línea de la conducta delictiva. El Departamento de Policía de Baltimore tiene un historial de disolución y reconstitución de unidades de paisano, a menudo en respuesta a controversias. Sin embargo, estas unidades eran valoradas por sus resultados y su labor de incautación de drogas y armas de fuego se priorizaba sobre la rendición de cuentas. Zachary Wester. Zachary Wester, ex ayudante del sheriff del condado de Jackson, Florida, fue condenado por colocar drogas a conductores inocentes y falsificar pruebas. Sus delitos salieron a la luz después de que se descubrieran vídeos autoinculpatorios grabados por cámaras corporales y otras pruebas, incluido un alijo de drogas, listas para plantar en su coche patrulla.
Las acciones de Wester condujeron a la desestimación de cargos en más de 100 casos y a la ruina de la vida de muchos inocentes. Las víctimas de Wester se repartirán un acuerdo judicial federal de casi $1 millón, y cada demandante recibirá cantidades distintas en función de los daños sufridos. El acuerdo se alcanzó durante una conferencia de un día de duración en el Tribunal de Distrito de EU, poniendo fin a la situación de aquellos cuyas vidas se vieron trastornadas por los crímenes de Wester. Wester, de 30 años, fue declarado culpable de chantaje, fabricación de pruebas, mala conducta oficial, detención ilegal y posesión de sustancias controladas y parafernalia. Fue condenado a 12 años y medio de prisión, que cumplirá en Colorado. Sus delitos destrozaron la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad, y muchas personas inocentes sufrieron detenciones falsas y vieron empañada su reputación. El impacto de las acciones de Wester se extendió más allá de las víctimas inmediatas, ya que los fiscales tuvieron que retirar los cargos en numerosos casos y algunas personas perdieron la custodia de sus hijos debido a falsas acusaciones de drogas. Teresa Odom, una de las víctimas de Wester, compartió la carga emocional de sus delitos durante la vista de su sentencia, destacando la pérdida de su reputación y de tiempo con su nieto. El caso de Wester pone de relieve la importancia de la responsabilidad y la integridad en el cumplimiento de la ley. Sus actos no solo violaron la confianza de la comunidad a la que servía, sino que también tuvieron consecuencias de largo alcance para las personas a las que acusó falsamente. El acuerdo aporta cierta medida de justicia e indemnización a las personas cuyas vidas se vieron trastornadas por sus delitos, pero no puede llenar el vacío que han dejado esos años de dolor. Gennady Mikasevich. Gennady Modestovich Mikasevich, nacido en 1947 en el pueblo de Ist, en el óblast de Vitebsk, fue un prolífico asesino en serie soviético, responsable de la muerte de al menos 36 mujeres entre 1971 y 1985. Comenzó a matar tras regresar del servicio militar y descubrir que su novia le había abandonado. La noche del 14 de mayo de 1971, se encontró con una joven en la carretera y la estranguló, marcando el comienzo de su alboroto asesino. Mikasevich se graduó en una escuela técnica de Vitebsk en 1973 y regresó a su ciudad natal, Ist, donde trabajó en un sovkhoz. Se casó en 1976, pero sus asesinatos continuaron. Muchos de sus asesinatos los cometía para facilitar la violación y estrangulaba o asfixiaba a sus víctimas, ya fuera en lugares solitarios o atrayéndolas a su coche rojo Zaporozhets o a vehículos de su lugar de trabajo. También robaba a sus víctimas, llevándose objetos de valor y enseres domésticos. Exteriormente, Mikasevich se presentaba como un ciudadano modelo. Era abstemio, trabajador concienzudo, miembro del Partido Comunista y de la Družina Popular Voluntaria. Sin embargo, su verdadera naturaleza era la de un asesino psicópata. La investigación de los asesinatos cobró impulso en la década de 1980, cuando el joven investigador Nikolai Ignatovich teorizó que los asesinatos no eran incidentes aislados, sino obra de un asesino en serie. Las sospechas recayeron sobre Mikasevich cuando envió una carta anónima a un periódico local, supuestamente de una organización clandestina imaginaria llamada Patriotas de Vitebsk. Los investigadores descubrieron que la letra coincidía con la de una nota dejada por el asesino, y otras pruebas sellaron su destino. Mikasevich fue detenido en diciembre de 1985 y confesó los crímenes. Fue declarado cuerdo por los psiquiatras, condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1987. Su caso, conocido como el caso Vitebsk, reveló la corrupción y la incompetencia de los investigadores, que anteriormente habían intentado cerrar los casos rápidamente, lo que llevó a la condena y ejecución de personas inocentes. No se detenga aquí. Para ver más vídeos tan intrigantes, haga clic en una de las tarjetas de su pantalla.